Es un privilegio que hoy miércoles estemos aquí reunidos. Y ¿saben qué? Esto aquí apenas empieza. Yo sé que aquí se van a levantar jóvenes, yo sé que aquí adultos van a ayudar, y como la iglesia primitiva vamos a tener servicio de lunes a domingo. ¿Cuántos lo creen? Porque esto no va a parar. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Cristo. Si tú lo crees, dale gracias a Dios, porque hoy es miércoles. Pero vas a ver que cuando pase el tiempo, de lunes a domingo estaremos exaltando al Rey de Reyes juntamente con nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo creo. Traigo un tema, como es el primer servicio del día miércoles. Traje un tema que se llama cómo poner a Dios primero. Amén. Y quisiera iniciar este tema con una pregunta. No quiero que me la contesten, solamente ténganlo en mente. ¿Quién de aquí ha escuchado un dicho que dice primero es lo primero? Amén. ¿Quién puede decir amén? Ese es un dicho secular, pero podemos tomar una verdad bíblica ahí en ese dicho. Primero es lo primero. Y hoy quiero enseñarte bíblicamente qué es lo primero. Amén. Y quiero hablar de los primeros frutos. También puede llamarse, como está aquí en la pantalla, el principio de los primogénitos o el diezmo. Amén. Pero muchos cristianos están confundidos y no conocen el principio de los primeros frutos. No saben qué significa. Si tú le dices a alguien, hey, ¿sabes? ¿Conoces el principio de los primeros frutos? Y muchos cristianos van a decir, no, pues no sé qué es eso. Pero por eso traje este tema para profundizarlo y compartir contigo esto. Para esto tengo que ir al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Dice: dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. ¿Pues me qué? Me pertenecen. Dios claramente está declarando y está diciendo que el hijo mayor le pertenece, ya sea de un ser humano o ya sea de un animal. Y quiero que me pongan mucha atención, porque si no entiendes esto, no vas a entender el mensaje. Desde el Antiguo Testamento, y hay muchos versículos en la Biblia que habla que el primogénito le pertenece a Dios. Amén. ¿Y qué es el primogénito? El primogénito es el hijo mayor. Cuando tenían crías los animales, el hijo mayor lo tenían que sacrificar o lo tenían que redimir. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Pero ¿qué es redimir? Si me puedes proyectar la siguiente. En el Antiguo Testamento tenías que redimir a un animal que no fuera puro, que tuviera un defecto. ¿Por qué? Porque si el animal tenía un defecto, tú no se lo podías sacrificar a Dios. Entonces tenías que tomar un animal que estuviera puro y cambiarlo. Entonces ese animal iba a redimir al que no se podía sacrificar a Dios. Amén. Pero en sí, cualquier primogénito, cualquier hijo mayor se tenía que sacrificar a Dios. Y si no se podía por cualquier defecto, tenía que redimirlo otro animal. ¿Y por qué les explico esto? Porque es muy importante. El pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. ¿Cuántos se saben esa historia? Y cuando estaba esclavizado en Egipto, Dios endureció el corazón de Faraón, al tal grado de que Faraón no quería que el pueblo de Dios fuera a adorarlo, y lo detenía. Y Dios envió 10 plagas. En el libro de Éxodo podemos ver cómo Dios envió 10 plagas al Faraón, y la última fue la muerte de los primogénitos.
dijo Dios: ¿no quieres dejar ir a mi pueblo? Ok, te voy a mandar la última plaga. Todos los hijos mayores van a morir si tú no dejas ir a mi pueblo. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios tomó esa decisión? ¿Cómo es que Dios tomó la decisión de matar a todo hijo mayor? Y claramente el Espíritu Santo me decía, es que a Dios le pertenecen. Los primogénitos a Dios le pertenecen. ¿Sí están aquí? Y siguiendo leyendo esa historia en Éxodo, podemos ver que los hijos de los hebreos esa noche no murieron. Solamente murieron los hijos mayores de los egipcios. ¿Y cómo es que los hijos mayores del pueblo de Dios no murieron? Fue porque Dios le dio instrucciones a Moisés. Dios le dijo que cada familia tenía que sacrificar un cordero. Diga conmigo: sacrificar. Cada familia tenía que sacrificar un cordero, aplicar la sangre del cordero en los postes de esa casa, así como se mira en esa imagen. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12 versículo 7. Dice: luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo el animal. Y es por eso que esa noche, cuando pasó el ángel de la muerte, no tocó a los bebés de los hebreos, porque ellos fueron salvados por un cordero. ¿Sí están aquí? Ellos sacrificaron a Dios. Ese cordero se lo comieron por familias, lo comieron entero, que no sobrara nada. Se aseguraron, se pusieron de acuerdo. Si había familias más pequeñas, se ponían de acuerdo con las otras familias para que no sobrara nada y para poder comerse todo el cordero. Y con la sangre empezaron a untar las ventanas y los marcos de la puerta. Y es por eso que esa noche los primogénitos fueron redimidos. Amén. Tú y yo fuimos redimidos de la misma manera que en el libro de Éxodo. ¿Por qué? En una ocasión Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y al levantar la cara, él miró a Jesús que venía caminando. Y ahí está proyectado, dice en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y miró que venía Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa declaración Juan el Bautista dijo: ya llegó el Hijo de Dios, ya llegó el Mesías. Igual que como se salvaron en el libro de Éxodo, ya llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y déjame decirte que Jesús de Nazaret está aquí, porque dice su palabra que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Dáselo fuerte, porque es para el Rey. Dáselo fuerte. Con esta declaración, Juan el Bautista nos dejó en claro cuál iba a ser la función de Jesús en este mundo. Que Jesús venía a redimirnos. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos nacido impuros. Nosotros no podíamos ser sacrificados. Se los dije, por eso quise empezar desde el Antiguo Testamento, porque todo animal impuro no podía ser sacrificado. Tú que estás sentado ahí, tú que estás sentado acá, que eres padre de familia, naciste con una naturaleza pecaminosa. Y yo que te estoy predicando aquí, yo también en pecado me concibió mi madre, decía el rey David. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero hubo una mujer que Dios la miró, María. Y por obra del Espíritu Santo, no por el hombre, vino Jesús a esta tierra. Él no nació como tú y como yo. Él nació con la sangre de Dios. Y Él era el único que podía pagar por nuestros pecados, porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa.
Él no era como tú y como yo, que somos imperfectos. Jesucristo es el primogénito de Dios, el primer hijo de Dios, el hijo mayor que vino a dar la vida por ti y por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó por tus pecados y por los míos y nos compró para Dios, nos redimió. ¿Sabes? Dios dio su diezmo. ¿Sí me están escuchando? ¿Cuál fue el diezmo de Dios? Jesús. Dios dio lo primero. Dios dio su primogénito. ¿Para qué? Para que tú tuvieras salvación. Pero aquí quiero ver y quiero que tú entiendas que cuando tú le das algo a Dios, tiene que ser por fe. Tiene que ser porque es un mandato. Tiene que ser para que Dios sepa que Él es el primer lugar en tu vida. Tú no puedes dar algo a Dios y esperar algo a cambio. ¿Pueden proyectarme la siguiente imagen? Romanos 5:8 dice: en cambio, Dios mostró su amor en Cristo, que murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Dios no dijo: ¿sabes qué? Primero anexa los DDR, después que salgan de las drogas, y ahora sí yo doy a mi hijo y que muera por ellos. Dios no dijo eso. Dios no dijo: primero ven a los servicios, cambia tu vida, y si miro que tu hijo cambia y tú cambias, ahora sí yo doy a mi hijo que muera por ti. Dios no dijo eso. Dios dio a su hijo cuando nosotros éramos pecadores. Dios lo hizo sin esperar nada a cambio de nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, aún así Dios mostró su amor para con nosotros, que dio a su hijo. ¿Sí me puedes comprender? Entonces, cuando tú le des algo a Dios, tú no esperes algo a cambio, porque Dios no lo hizo de esa manera. Dios dio lo primero, Dios dio lo mejor. Nosotros también debemos de darle nuestro tiempo a Dios. Debemos de darle lo primero a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a imaginar que tenemos un rebaño y la primera oveja tiene un hijo, ¿verdad? Le nació un cordero. Tú tienes que entregar ese cordero a Dios, o así era en el Antiguo Testamento. Tenías que entregarlo primero a Dios. La gente no tenía que esperar a tener 10 y después entregarle uno a Dios. No es así. A veces nosotros hacemos eso. Debemos de entregarle lo mejor a Dios, nuestro mejor tiempo, y a veces no queremos hacer tiempo para venir a estudiar. A veces no queremos hacer tiempo para venir al servicio. Y no es así. Se requiere fe para dar lo mejor. ¿Cuántos de aquí le quieren dar lo mejor a Dios? Porque cuando le das lo mejor a Dios, pones tu confianza en Dios y sabes que Dios se va a encargar del resto. Ahora quiero ir a otro versículo en Éxodo 23:19. Porque no solo el primogénito le pertenece a Dios, sino también los primeros frutos. Y quiero explicar también un poco de esto. Dice en Éxodo 23:19: llevarás lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha. ¿A dónde? No, pero dígalo fuerte. ¿A dónde? Algo que me impacta de este versículo es que debemos de llevar los primeros frutos a la casa del Señor. Yo estaba platicando con un hermano y me dice, yo le digo: hermano, ¿usted diezma? Y él me dice: sí. Y me enseña el celular y me dice: mira, aquí llevo la cuenta. Y me enseña, dice: compré 2 guayaberas,
compré unas Biblias y estoy ofrendando, mira. Y ¿no quieres tú una Biblia? Como quiere, pues ahí que se vaya mi diezmo. Dije, no, hermano, no es así. Usted tiene que dar en la casa de Dios. Usted, si compra guayaberas o no compra guayaberas, si le compra a los que están vendiendo aquí, ese es otro tema, hermano. Usted tiene que venir a traer el diezmo al alfolí. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchas personas que dicen, no, pero yo mejor ayudo a la persona que está allá pidiendo afuera. Y muchas veces ayudamos a personas sin saber para qué en realidad lo quieren, y pueden hacer otra cosa. Otras personas dicen, no, mejor yo se lo doy al evangelista, y no voy en contra de eso. Si Dios pone en tu corazón, tú lo puedes hacer. Pero aquí este versículo dice que tienes que traer tu diezmo a la casa del Señor, a donde te estás congregando. ¿Cuántos pueden decir amén? No es a donde tú quieras, hermano, es donde dice la palabra de Dios. Siempre debemos de dar lo primero en la casa de Dios. Y otro versículo que me impactó mucho es Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas. ¿Y con qué? Con los primeros frutos de tus cosechas. Y el versículo 10 es lo que me impactó. Dice, así estarán repletos tus graneros y rebosante tus depósitos de vino. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, la mayoría de las personas eran campesinos. Ellos sembraban y criaban animales, y ellos tenían que dar sus primeros frutos. Ahora no hay muchas personas campesinas. Tú puedes ser un abogado, un maestro, puedes tener tu negocio, pero aún así tú tienes que darle lo mejor y lo primero a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No importa de la manera que tú lo consigas, tenemos que honrar a Dios con lo primero de nuestras ganancias. Y quiero contarte una historia. Dios le había prometido a su pueblo, al que estaba esclavo, que le iba a entregar a la tierra de Canaán, y iban a llegar a la ciudad de Jericó. Dios le había prometido a su pueblo una tierra donde fluía leche y miel. Y Dios les dio instrucciones estrictas a los israelitas de que no se quedaran con el botín que ellos iban a obtener en la ciudad de Jericó. Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a entregar la ciudad de Jericó, pero todo lo que tengan ahí, no tomes nada, porque me pertenece. Y le dio instrucciones escritas. Y otra vez volvemos a lo mismo. Yo decía, pero ¿por qué Dios no quería que tomaran algo? Porque el Señor dijo que todo el oro y la plata le pertenecía a Él. ¿Por qué? Gracias, hermano. Porque era la primer tierra que ellos iban a poseer. Era lo primero, ¿sí me están entendiendo? Y lo primero, ¿a quién le pertenece? No están entendiendo. ¿Y lo primero a quién le pertenece? Entonces Dios le dijo, les voy a entregar esa tierra, pero los primeros frutos, el oro y la plata que ustedes agarren, ustedes lo tienen que traer a mi casa. No tomen nada. Les dio instrucciones. ¿Qué le estaba diciendo ahí, en otras palabras, Dios a su pueblo? Primero denme a mí y ustedes quédense con el resto. ¿Sí están aquí? Y los israelitas tomaron esa ciudad, la conquistaron, pero hubo un problema. Diga conmigo, problema. Uno de los israelitas ignoró las instrucciones de Dios. Se hizo de la vista gorda. Lo que Dios le dijo le entró por un oído y le salió por otro. Y quiero ir ahí al libro de Josué 6:19. Dice, también pertenecen únicamente al Señor toda la plata, el oro y los objetos de bronce, de hierro, e irán a la tesorería del Señor. ¿A dónde tenían que ir?
Sin embargo, un hombre llamado Acán tomó algo y eso ocasionó maldición sobre Israel. Este hombre no hizo caso a la palabra de Dios. Este hombre llegó a Jericó y tomó lo que no le pertenecía. Y le robó a Dios, en pocas palabras. Y a causa de ese hombre hubo maldición a los israelitas. Igual nos puede pasar a nosotros. Es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros. Porque de todo lo que ganemos, nosotros tenemos que dar el 10% a Dios. Y cuando tú tomas el 10% para ti, le estás robando a Dios. El diezmo debe ser consagrado al Señor y para la casa del Señor. Si nos quedamos con ese dinero, le estamos robando a Dios. Igual que Israel, vamos a estar bajo maldición. Este hombre tomó lo que no era de él y la maldición cayó sobre Israel. Déjame decirte algo: si tú le estás robando a Dios en los diezmos, la maldición tarde o temprano te va a alcanzar, porque le estás robando a Dios. Quiero ir a Malaquías. Ahí está proyectado. Dice: ¿acaso puede el ser humano robarle a Dios? Pues ustedes me han robado y todavía me preguntan ¿en qué le hemos robado? ¿Y qué dice ahí? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me está robando y por eso cae, ¿qué cae? Maldición sobre ustedes. A lo mejor tú nunca lo habías pensado de esta manera, pero si tú no estás diezmando, tú le estás robando a Dios. Y en esta iglesia, los pastores de esta iglesia, todos nos podemos parar aquí enfrente donde yo estoy, mirarlos a la cara y decirles que si no diezman, le están robando a Dios. Porque todo lo que entra para el diezmo, ni un peso es para nosotros. Todo es para la obra de Dios. Aquí nadie recibe sueldo. ¿Por qué? Porque Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es por eso que yo te estoy predicando este mensaje. A lo mejor el enemigo te va a estar diciendo: no, es que ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar? Hermano, el dinero que tú das aquí de tu diezmo es para la obra del Señor. Damos gloria y honra a Dios que tenemos una de las mejores iglesias de todo Piedras Negras. Y todavía lo que falta, déselo fuerte, déselo fuerte. Pero ¿cómo vamos a alcanzar los proyectos que ya tenemos? Con la gente que dé lo que no es de usted. El diezmo le pertenece a Dios. Amén. Y quiero contarte otra historia, la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos la saben? Digan amén. Está en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice el verso 3: después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Verso 4 dice: Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo. Verso 5 dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Y yo ahí en ese versículo me preguntaba y decía: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no aceptó la ofrenda de Caín? La ofrenda de Abel era lo primero, el primogénito de sus rebaños, y Dios la aceptó. Pero si podemos leer después, leer bien, ¿qué dice aquí? Dice: después de algún ¿qué? Me imagino
que Caín, primero, como él era labrador y costaba más que ser un pastor como Abel, yo me imagino que dice después de un tiempo, es que primero él trabajó para él y ya después llevó una ofrenda a Dios. Y Abel no, Abel dio lo primero. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nosotros debemos de darle lo primero a Dios, no debemos de darle lo que nos sobró a Dios. ¿Sí están aquí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, Dios mira tu corazón. Dios mira cómo lo estás dando, con qué intención lo estás dando. Siempre debemos dar nuestros primeros frutos, nuestro diezmo. El diezmo tiene que ser lo primero. El primer dinero que gastas representa tus primeros frutos. Yo aquí te puedo poner, hermano, 5 billetes y te puedo preguntar, ¿cuál de estos 5 es el primero? Obviamente la gente de este lado me va a decir que el que está más cerca de ellos. Y si yo le pregunto a la gente del medio, pues me va a decir que el del medio. Y si yo le pregunto a los jóvenes, ¿cuál de estos 5 billetes es el primero? Ellos me van a decir que el que está de este lado. Pero ¿sabes cuál es el primero? El primero que vas a gastar, hermano. Cuando tú tengas un ingreso, acuérdate que el diezmo es el primero, es lo primero que vas a gastar. Y eso le pertenece a Dios, hermano. El diezmo le pertenece a Dios. Es un acto de fe dar el diezmo. Y vamos a ir a Romanos 11:16. Dice, si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Amén. Debemos poner primero a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero a veces nosotros, ya lo decía el pastor Edgar ahorita que estaba en la alabanza, tenemos temor. Y te quiero preguntar, no quiero que me contestes, quiero que medites. ¿A quién le tienes tu temor, hermano? ¿Le tienes más temor a Coppel o a Dios? No, que no les dé risa, hermano. Esto es serio. Les estoy diciendo que si ustedes toman el diezmo, para ustedes trae maldición. ¿Cuántos de aquí quieren vivir en maldición? Pero hay gente que no sabe, que no conoce los principios de Dios y tienen miedo darle a Dios. Tienen más miedo a la tienda, le tienen más miedo a la deuda y no tienen temor de Dios y prefieren robarle a Dios y suplir las necesidades. Y eso trae maldición a nuestra vida, hermanos. Ahora vamos a la historia de Abraham y Isaac. Te estoy poniendo varias historias en la Biblia para darte ejemplo de cómo lo primero le pertenece a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos conocen la historia de Abraham cuando sacrificó a su hijo? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo primogénito, al primero. Abraham siempre había querido tener un hijo y llegó el tiempo en que Abraham se desesperó y tuvo un hijo con una esclava y Dios le dijo, no, así no es, tú vas a tener un hijo con tu mujer. Y él anhelaba tanto ese hijo que cuando lo tuvo, pues me imagino que en esos tiempos el hijo primogénito era el heredero de todo. Entonces Abraham estaba contento porque ya tenía a quien heredarle todo, ya tenía un hijo de su propia sangre y él estaba feliz. Y de repente Dios le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo primogénito, tienes que sacrificar a Isaac. Y Abraham dio ese paso de fe. Abraham no esperó a tener 10 hijos para poder sacrificar al primero. Abraham fue
y dijo: que se haga como tú quieras, Señor. Dios le pidió el primero cuando él era todo lo que tenía. Abraham solamente tenía un hijo, y ofrecer a su hijo Isaac, eso requirió de mucha fe de parte de Abraham. Y es precisamente lo que requiere de parte tuya. Tú requieres fe para entregarle lo primero a Dios. Déselo fuerte. A veces tú vas a recibir tus ingresos y te vas a acordar de esta prédica, que el diezmo le pertenece a Dios. Y el enemigo te va a estar atacando, va a aventar dardos y te va a decir: es que te vas a quedar sin dinero, es que vas a fracasar. Pero tú puedes decir: diablo mentiroso, yo doy el diezmo, y la Biblia dice que si yo doy el diezmo, Jehová de los ejércitos va a reprender al devorador en mi hogar. Y si yo pongo a Dios primero, Dios se va a encargar del resto. Si yo pongo a Dios primero, Dios me va a proteger. No va a haber enfermedad en mi familia, no va a haber escasez. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de suplir todas mis necesidades. Ahora analiza, hermano, ¿qué prefieres? ¿Seguir viviendo con el 100% de tus ingresos, pero en maldición? Tarde o temprano va a caer la maldición si tú le robas a Dios. Es mejor entregarle lo que es de Dios a Dios y vivir con el 90%, pero con la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Bendito, redimido y protegido por Dios. Mucha gente vive en maldición por robarle a Dios. Y la verdad, les soy sincero, Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita que tú des el diezmo. Dios no necesita. Esta iglesia se requiere dinero, pero si tú no das nada, Dios va a mandar a alguien que supla las necesidades de esta iglesia. Dios no necesita que tú des el diezmo, pero te digo algo: tú sí necesitas de las bendiciones de Dios. Tú sí necesitas de Dios. Dios no necesita de ti, hermano. Tú eres el que necesita de Dios. Imagínense, me da gusto porque es el primer miércoles y vinieron padres de familia, vinieron gente de la Red Morada. Gloria a Dios. Imagínense lo que podemos alcanzar todos juntos, hermanos, si ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Imagínate si tú pones primero a Dios en tu vida y apoyas a la obra de Dios para adelantar el reino de Dios. Fuera extraordinario que todos los que estamos aquí pongamos primero a Dios como debe de ser. Nadie nos va a poder parar cuando todos como iglesia pongamos primeramente a Dios dando nuestros diezmos. Adelantaríamos el reino, hermanos. Quiero otro versículo, está en Éxodo capítulo 13, del 12 al 14, dice: tendrás que dedicarle todo hijo mayor al Señor, y todos los primeros machos que les nazcan a tus animales, porque le pertenecen al Señor. Verso 13 dice: cada burro recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio, pero si no se rescata, se sacrificará al burro quebrándole el cuello. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea hijo mayor. Cuando en el futuro tu hijo te preguntare: ¿qué es esto?, le responderás: con su gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. ¿Qué quieren decir estos versículos, hermanos? Aquí Dios le estaba dando instrucciones a los israelitas de cómo enseñarles a sus hijos el principio de los primogénitos. Aquí Dios les estaba diciendo: tú tienes que enseñar lo que sabes a tus hijos. Tus hijos deben de saber que lo primero me pertenece a mí.
Tus hijos deben de saber que yo fui el que te saqué de la esclavitud. Y por eso es que tú me debes de dar siempre lo primero. ¿Sí están aquí? Y los israelitas ahí estaban contándoles a sus hijos cómo Dios los había librado de la esclavitud. Y por eso es que ellos hacían eso, darle a Dios lo primero de sus ganancias. Bueno, pues eso mismo es lo que debes de hacer tú. Eso mismo es lo que debo de hacer yo con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Estos jóvenes eran esclavos de las drogas. Yo viví esclavizado a las drogas. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí está en esa imagen. Tenemos que decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué? Hay un Dios que me sacó de lo más vil y menospreciado. Cuando todos me cerraron las puertas, hubo un Dios que con su mano poderosa me sacó y me levantó. Es por eso, hijo, que yo le doy lo primero a Dios. Es por eso que lo primero de mi tiempo se lo entrego a Dios. Es por eso que cuando yo agarro algo, siempre lo primero se lo entrego a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que me sacó. Porque yo quiero adelantar su reino. Porque yo quiero que esta iglesia siga creciendo. Porque yo no quiero que aquí paren de recibir jóvenes. Por eso voy a poner lo primero para Dios. Porque yo quiero que así como ayudaron a mi hijo, ayuden a más personas. Habrá gente que puede decir así. Habrá gente que diga: yo no quiero que paren de recibir personas. Hay mucha gente allá afuera y con lo que yo pueda ayudar es entregándole a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Porque nosotros, igual que el pueblo de Israel, éramos esclavos. Y no solamente de las drogas, esclavos de todo pecado. Pero conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Aquí hay jóvenes que son libres de las drogas. Aquí puedo mirar a mujeres que son libres de las drogas. Dale un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es el que nos ha librado. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Padre. Cuando le damos lo primero a Dios, Dios nos bendice y nos protege y suple nuestras necesidades. Pero nosotros debemos de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Te voy a contar un testimonio mío. Yo no diezmaba y de repente, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que estaba mal. Y dije yo: ¿qué estoy haciendo? Pero ¿sabes por qué no diezmaba? Porque prefería gastarlo en otras cosas. Y en otras cosas que se iban rápido. Y yo decía: oye, si yo me gasto mi dinero en esto, ¿cómo no voy a ofrendar? Le estoy robando a Dios. Y desde que yo empecé a diezmar, te soy sincero, Dios abrió las ventanas de los cielos para mi vida y para la vida de mi familia. Y yo puedo ver que mi familia está bien. Yo puedo estar en este lugar tranquilo. No me falta nada. Dios siempre suple todo. Y podemos vivir en unas condiciones muy buenas, hermano. Porque allá afuera a mí me tocó, cuando yo me alejé de mi familia, yo sé lo que es vivir en una tapia sin ventanas. Así, una casa sola nada más. Yo sé lo que es estar en el frío sin cobijas. Yo sé lo que es estar en las celdas de la municipal oliendo feo. Pero yo cada que me levanto le digo: gracias, Dios, porque una, me tienes en tu casa, otra, duermo en una cama ortopédica, no me falta nada, tengo todas las comidas, tengo aire, agua caliente, ¿qué más quiero? Así vivimos nosotros. Vivíamos una vida. Yo le dije a mi madre cuando me trajo, le dije: madre, gracias, porque aunque yo no quería la ayuda, aunque me trajeron a fuerzas, yo estaba viviendo una vida de perro, literalmente, abajo de los carros como los perros, cuando pegaba el sol, triste. Pero doy gracias a Dios, porque ahora no nos hace falta nada,
porque ahora podemos darle todo nuestro tiempo a Dios, trabajar para la obra de Dios, y es un privilegio estar en este lugar. Cada que me levanto le digo: gracias, Señor, porque pusiste los ojos en ese drogadicto. Gracias, Señor, porque pusiste los ojos en ese drogadicto que nadie daba un peso por él. Nadie daba un peso por mí. Pero Dios dijo: ¿sabes qué? Tú tienes el potencial para ser un guerrero de Dios. Tú tienes el potencial para ser un guerrero de Dios. Y así como yo estoy en este día predicando un mensaje, yo puedo ver a muchos jóvenes que tienen el potencial para hacerlo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Cristo? Entonces te quise predicar este mensaje. Lo primero, cómo poner a Dios en primer lugar. Hay mucha gente que dice: yo pongo a Dios en primer lugar, y no diezman. Y eso es mentira. ¿Cómo vas a poner en primer lugar a Dios en tu vida si ni siquiera diezmas? Tienes que entender que la palabra de Dios dice que lo primero le pertenece a Él. Y hemos aprendido en este mensaje que si tú no diezmas, vas a vivir bajo maldición. Y vivir bajo maldición es tener todo tipo de problemas. Vivir bajo maldición es vivir en pobreza, es vivir en enfermedad. Pero todo eso se rompe cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Vamos a leer otro versículo en Malaquías 3:11. Dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú pones a Dios primero, Dios se encarga. Mucha gente dice, muchos cristianos: ¿por qué vivo así? Porque no estás poniendo a Dios primero. Y yo sé que esta palabra está cayendo en tierra fértil, y varias personas van a comprender y van a tener revelación que primero deben de poner a Dios sobre todo. ¿Y cómo poner a Dios sobre todo? Dando tu diezmo, no robándole a Dios. Tú no quieras vivir en maldición. Y se los vuelvo a repetir, si ustedes quieren dar su diezmo en un lugar seguro, están en el lugar indicado, porque aquí nadie agarra un peso para su bolsa. Aquí todo es para la obra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero hacerte la invitación de que si no estás poniendo a Dios en primer lugar, tal vez a veces lo haces, a veces no. Tal vez ahorita tú no creas porque te está yendo bien y nunca has puesto a Dios en primer lugar. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy te estoy dando una advertencia. Si tú sigues así, tarde o temprano la maldición caerá a tu familia. Si tú sigues así, tarde o temprano el devorador vendrá y te atacará. Pero cuando tú pones primeramente a Dios, Dios se encarga de tu familia, Dios se encarga del resto, porque Él mira tu corazón. Si Dios te habló por medio de este mensaje, quiero que te pongas de pie y pases enfrente y vamos a orar. Vamos a decir: Señor, si tú no has puesto a Dios en primer lugar, di: Señor, ¿sabes qué? Yo me quiero alinear.